Hola a todos y bienvenidos a mi canal, estoy que no quepo de la emoción. ¿Listos para sumergirnos en el universo turco que tanto amamos? Ya saben, ese mundo lleno de dramas, romances de infarto y por supuesto nuestras parejas favoritas. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta gran familia, me encanta tenerlos de vuelta. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un tema que sé que les quita el sueño, que los tiene pegados a las redes sociales buscando pistas, que los hace suspirar frente a la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel, Ay, Kerem y Hande. Basta con mencionar sus nombres y el corazón se me acelera. Desde que irrumpieron en nuestras vidas en Senkalkapm, Love is in the air, la magia fue innegable. Esa chispa que saltó de la pantalla, esa química que nos hizo creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su romance, el mundo se paralizó. Cada foto, cada historia de Instagram, cada declaración se convertía en un evento mundial. Éramos detectives del amor, analizando cada detalle, buscando confirmaciones de que nuestro cuento de hadas era real. Pero como en todo cuento de hadas, la oscuridad acechaba. Rumores, filtraciones, silencios incómodos. Las alarmas empezaron a sonar. ¿Qué estaba pasando? Se había roto el hechizo. Y ahora, con cada uno siguiendo su camino con nuevos proyectos y un aura de misterio a su alrededor, la pregunta sigue latente, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande, Hoy vamos a ser más que detectives, seremos forenses del corazón. Nos centraremos en una reacción en particular, un instante capturado en vídeo que se ha convertido en la piedra roseta para entender esta relación. Analizaremos microexpresiones, gestos imperceptibles, miradas que lo dicen todo. ¿Hay amor? ¿Resentimiento? ¿Indiferencia? Agárrense porque este análisis va a ser épico. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este océano de emociones, tengo que pedirles un favor enorme. Si aman este tipo de contenido, si vibran con las series turcas, si son almohadilla Team Kerem de hasta la médula, suscríbanse. Activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo. Cada suscripción, cada comentario, cada like es un abrazo virtual que me llena de energía para seguir creando contenido que les apasione. De verdad, gracias por tanto apoyo. Ahora sí, vamos al grano. El vídeo que vamos a diseccionar hoy fue grabado durante. Aquí insertaremos el contexto específico, una alfombra roja, una gala benéfica, un evento publicitario, etc. Digamos que fue la gala de premiación, estrella turca del año, Kerem y Hande, como era de esperarse, asistieron. No llegaron juntos, por supuesto. Eso ya habría sido demasiado evidente, ¿no creen? Pero ambos estaban ahí, irradiando glamour y despertando nuestras sospechas. Y fue durante la entrevista de Hande en la alfombra roja que se capturó el momento. Mientras Hande respondía preguntas sobre su nueva serie, sobre sus proyectos futuros y, obviamente, sobre el inevitable tema del amor, las cámaras enfocaron a Kerem, que se encontraba a unos metros de distancia. Y ahí, amigos míos, ahí es donde la magia, o la tragedia, ocurrió. Lo primero que me llamó la atención, y estoy segura de que a ustedes también, fue la expresión inicial de Kerem Parecía. Describir la expresión inicial, por ejemplo, serena, distante, un poco aburrida. Digamos que parecía profundamente concentrado en algo fuera de cámara, con una expresión casi pétrea Podría ser que estuviera cansado, que el evento no le interesara en absoluto, o que estuviera usando su máscara de actor profesional para ocultar sus verdaderos sentimientos. Recordemos que Kerem es un maestro de la interpretación, así que es capaz de fingir hasta el orgasmo, perdón. A veces me emociono demasiado. Pero ojo, los detalles son los que importan. Es en las pequeñas sutilezas donde se esconden las verdades. Y es ahí donde vamos a poner la lupa. Ahora a analizar sus ojos, el espejo del alma, dicen. Y yo creo que tienen toda la razón. Cuando va aquí describir la acción que desencadena la reacción, por ejemplo, Hande empieza a hablar, mencionan el nombre de Hande, Hande sonríe a la cámara.
Digamos que Ande soltó una carcajada al responder una pregunta sobre su hombre ideal, boom, algo cambió en la mirada de Kerem. Hubo un ligero destello, un brillo fugaz que delató su interés. No era una mirada de indiferencia, definitivamente no. Había reconocimiento. Una conexión, aunque fuera mínima. Como si una alarma interna se hubiera activado al escuchar la risa de Ande. ¿Será que esa risa todavía tiene un efecto en él? Las apuestas están abiertas. Pero la cosa no quedó ahí. No, señores. Después de ese primer destello, su mirada se transformó Se volvió. Describir el cambio, más intensa, más nostálgica, más triste. Digamos que se volvió melancólica, casi triste. Como si la risa de Ande le recordara algo que ya no tiene ¿Será que estaba recordando los momentos felices que compartieron? ¿Que la nostalgia lo invadía al verla tan radiante? ¿O que se arrepentía de algo que pasó entre ellos? Las preguntas me carcomen. Y luego la boca. La boca ese pequeño traidor que a veces nos delata. La comisura de sus labios. Describir el movimiento, se elevó ligeramente, se tensó, se contrajo. Digamos que se elevó imperceptiblemente, como si estuviera reprimiendo una sonrisa Atención. Esto es crucial. La boca es una de las partes del rostro más difíciles de controlar conscientemente. Así que esta pequeña elevación podría significar mucho. ¿Será que a pesar de todo, Kerem todavía siente algo de alegría al ver a Ande feliz? ¿Será que una parte de él se alegra de que ella esté triunfando, aunque ya no estén juntos? ¿O será que es una sonrisa irónica, un gesto de superioridad para demostrar que él está bien sin ella? No lo sé. Pero necesito saberlo. Ahora, analicemos el lenguaje corporal. ¿Cómo estaba parado Kerem? ¿La miraba directamente o evitaba el contacto visual? ¿Estaba relajado o tenso? Cada detalle cuenta. Digamos que Kerem estaba de pie, ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera prestando atención a la entrevista. No miraba directamente a Ande, pero su cuerpo estaba orientado en su dirección. Sus manos estaban metidas en los bolsillos del pantalón El hecho de que su cuerpo estuviera orientado hacia Ande es una señal. Una señal de que aunque no la estuviera mirando directamente, le importaba lo que estaba diciendo. Y las manos en los bolsillos podrían indicar nerviosismo, inseguridad, o simplemente un intento de parecer relajado. ¿Quién sabe? Pero aquí viene lo interesante. En un momento dado, Kerem sacó una de sus manos del bolsillo y se rascó la nuca Alerta roja. Alerta roja. Este gesto es un clásico indicador de incomodidad. ¿Será que la pregunta que le hicieron a Ande lo puso nervioso? ¿Será que se sintió expuesto al verla hablar sobre el amor? Necesito respuestas. Otro detalle importante, durante toda la entrevista, Kerem no interactuó con nadie a su alrededor No habló con los otros invitados, no miró su teléfono, no hizo nada que lo distrajera de la escena. Estaba completamente enfocado en Ande. Como un halcón vigilando a su presa, o a su expresa. Ahora, quiero que tengamos en cuenta el contexto ¿Cómo terminó la relación entre Kerem y Ande? Sabemos que rompieron, pero, ¿fue una ruptura amigable o una guerra sin cuartel? ¿Han mantenido contacto después de la separación? Hay rumores de reconciliación. Todo esto influye en la forma en que Kerem reacciona al verla. Digamos que los rumores apuntan a una ruptura dolorosa, con acusaciones de infidelidad y un distanciamiento total Sin embargo, hay fans que juran haberlos visto juntos en secreto, alimentando la esperanza de una reconciliación. Si la ruptura fue dolorosa, es probable que Kerem sienta resentimiento, o incluso rencor. En ese caso, su reacción sería más negativa, con una mirada fría, un gesto de desprecio y una actitud distante. Pero si todavía hay una chispa de esperanza, su reacción podría ser más ambigua, con una mezcla de sentimientos contradictorios.
Y no olvidemos la personalidad de Kerem Es un tipo encantador, carismático y muy profesional. Siempre trata de mantener una buena imagen pública y de ser amable con todos. Así que es posible que su reacción sea simplemente una muestra de cortesía hacia Ande, independientemente de lo que sienta por dentro. Pero yo no me lo creo. No, señores. Yo creo que hay algo más. Algo que va más allá de la simple cortesía. Hay una historia compartida, un vínculo irrompible que los une. Y eso se nota en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio. ¿Qué creo yo? Yo creo que Kerem todavía siente algo por Ande. No sé si es amor, nostalgia, arrepentimiento o una mezcla de todo. Pero creo que ella sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Y creo que a él le duele verla feliz sin él. Lo siento, pero tenía que decirlo. Pero no me crean a mí. Quiero saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O que su historia de amor ha llegado a su fin? Quiero leer sus teorías. Y si tienen algún otro vídeo de Kerem y Ande que les gustaría que analizara, no duden en compartirlo conmigo. Siempre estoy buscando nuevos temas para mis vídeos. Recuerden que esto es solo una opinión personal. No soy psicóloga, ni experta en lenguaje corporal, ni vidente. Simplemente soy una fanática obsesionada con las series turcas que comparte sus ideas con ustedes. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin durante la entrevista de Hande Erçel es un enigma que nos invita a soñar y a especular. Aunque su expresión inicial pueda parecer distante, los pequeños detalles revelan una conexión que va más allá de la simple amistad. Su mirada melancólica, su sonrisa reprimida y su lenguaje corporal nervioso sugieren que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos. Sin embargo, el contexto de su relación y la personalidad pública de Kerem hacen que sea difícil descifrar sus verdaderos sentimientos. Gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, denle like. Compartan el vídeo con sus amigos fans de Kerem y Ande. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor forma de apoyarme. Y dejen sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos, en la televisión turca. Ampliando aún más, para completar las 3000 palabras. Siguiendo con el análisis, es crucial que observemos el contexto posterior a este evento. ¿Qué hicieron Kerem y Ande después de la gala? ¿Se cruzaron en alguna fiesta posterior? ¿Hubo algún mensaje en redes sociales que pudiera interpretarse como una indirecta? Asumamos que ambos asistieron a la fiesta posterior organizada por la revista Estrella Turca. No se les vio interactuar directamente, pero varios testigos afirman que se miraron de lejos en varias ocasiones. Al día siguiente ambos publicaron fotos en Instagram con mensajes ambiguos sobre el amor y el destino. Estas acciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser pistas importantes para entender la dinámica entre ellos. El hecho de que se miraran de lejos sugiere que todavía hay una atracción, o al menos una curiosidad, mutua. Y los mensajes ambiguos en Instagram podrían ser una forma de comunicarse indirectamente, de enviar señales a la otra persona sin exponerse demasiado. Pero también es importante tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una estrategia publicitaria. En el mundo del espectáculo, las relaciones y las rupturas a menudo se utilizan para generar interés y mantener a los fans enganchados. ¿Podría ser que Kerem y Ande estén jugando con nuestros sentimientos para promocionar sus nuevos proyectos? Es una posibilidad que no podemos descartar. Sin embargo, yo me niego a creerlo. Quiero pensar que hay algo más real y profundo detrás de toda esta parafernalia mediática. Quiero creer que el amor que vimos en Senkalkapm no fue solo actuación, que la conexión que sintieron en la vida real fue genuina. Y por eso sigo analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Porque quiero descubrir la verdad.
Quiero saber si Kerem y Ande todavía tienen una oportunidad de ser felices juntos. Pero al final la decisión está en sus manos. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, los fans, solo podemos observar desde la distancia y soñar con un final feliz. Así que sigamos especulando, sigamos analizando, sigamos creyendo en el amor. Porque al final eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos hace seguir viendo series turcas y obsesionándonos con nuestras parejas favoritas. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde, así que no perdamos la esperanza de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Ahora, quiero abrir un debate en los comentarios. ¿Qué creen que pasaría si Kerem y Ande decidieran reconciliarse? ¿Cómo reaccionarían los fans? ¿Cómo afectaría sus carreras? ¿Creen que podrían superar los problemas que los separaron en el pasado? Quiero leer sus opiniones más sinceras. No tengan miedo de expresar lo que sienten. Este es un espacio seguro para todos los fans de Kerem y Ande. Y si tienen alguna pregunta para mí, no duden en hacerla. Estaré encantada de responderla en un próximo vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Los quiero mucho. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, me ayudan un montón. Hasta la próxima, adiós. Y que el amor los acompañe. Recuerda que este guión es bastante extenso y podría necesitar ajustes dependiendo de tu estilo de edición y la duración deseada del vídeo. Mucha suerte con tu canal.